Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, nosotros sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Por nosotros, Señor, tú preparaste el reino de los cielos. Y toda esa gran gracia, Señor, y esa eterna esperanza que nos has dado, te lo agradecemos, Señor. Ahora el resto de nuestra vida, para que podamos vivirla por tu voluntad, Señor, para que podamos vivir por esa gran obra, Señor, que tú nos encomendaste, Señor. Y también te agradecemos también por habernos dejado vivir así hasta ahora. Ahora debido a la pandemia hemos tenido dificultades, Señor, pero sabemos de que tú has estado en medio de nosotros, de que nos has cuidado, Señor, y que nos has guiado, Señor, por lo que también te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra, Señor, por lo que te agradecemos también por habernos dado esta hora tan preciosa. No podemos reunirnos libremente y no podemos hacer comunión todos juntos, Señor, pero aún así, por las plataformas online, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de todos los hermanos en lugar donde estén, Señor. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que son débiles de la fe o los hermanos que están en medio de la enfermedad. Te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias, Señor, y que les des a cada uno la palabra, tu palabra, Señor, que necesiten y que los vistas con tu poder, Señor, para que ninguno caiga. Todas las iglesias que están reunidas en nuestro país y todas las iglesias que están reunidas en todo el extranjero, Señor. Sabemos de que estás con cada una de ellas. Y también, Señor, tú que nos enseñas el camino que debemos seguir, la palabra que nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad. Señor, cómo debemos andar, cómo debemos vivir, Señor, te pedimos de que nos enseñes a través de la palabra de hoy. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10. Voy a leer yo. San Mateo capítulo 5, de versículo 1 al 10. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta aquí. Aunque seamos un número limitado de personas reunidas, pero estoy muy agradecido y feliz, ¿no?
porque podemos aprender la palabra así cara a cara, ¿no? Incluso que sea un número reducido de personas, ¿no? Y anhelo sinceramente ese momento en el que todas, ¿no? Todos los hermanos y hermanas podamos reunirnos para aprender la palabra, para, ¿no?, orar juntos, para alabar y tener la comunión también. Hoy, respecto al capítulo 5 de San Mateo, capítulo 5, que hablamos sobre la última vez, Jesús explicó en detalle, ¿no?, lo que es bienaventurado. Entre las primeras palabras del sermón, ¿no?, cuando estaba en el monte. Sabemos que las bendiciones que la gente piensa y la felicidad que Dios quiere dar son tan diferentes, nosotros lo sabemos. Entonces, Jesús nos dijo en detalle cuál es la felicidad que Dios da y cómo podemos recibirla. Y vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre esta palabra. Entonces, el título de la palabra de hoy será la clave de la verdadera felicidad, ¿no? Vamos a seguir continuando. El domingo pasado Jesús dijo, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos sobre esta palabra, ¿no? Nosotros, los pobres, no solo incluye a los que son pobres de carne también, sino que sabemos los pobres y miserables que eran nuestras almas ante Dios, ¿no? Sabiendo también cómo es el destino y sabiendo que no hay verdadera felicidad ni esperanza en este mundo y lo que Dios quiere dar al hombre no es sobre cómo comer y vivir mejor en este mundo maldito, sino el eterno cielo, ¿no?, nuevo, y la nueva tierra que Dios nos ha preparado para nosotros, donde no hay sufrimiento, donde no hay lágrimas, donde no hay pecado, no hay maldición. Y Él quiere darnos este reino glorioso, pero ese corazón ferviente, esa alma con un corazón ferviente que anhela la gracia de Dios, ¿no? Es decir, que anhela el reino de Dios. Por lo que lo primero que debemos hacer para entrar al cielo es que primero, ¿no?, tenemos que ser bendecidos también para entrar en el cielo, y para ello tenemos que ser pobres de espíritu. Y que el cielo es mío es una persona. Significa, ¿no?, que es una persona que puede recibir la gracia de entrar al cielo, ¿no? Es decir, hoy la segunda palabra, los pobres de espíritu, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Perdón, bienaventurados los que lloran. Hoy vamos a hablar sobre estas palabras. Nadie en este mundo dice que los pobres son bienaventurados y nadie que llora también es bienaventurado en este mundo. Diría, ¿no?, que las personas que son amables, ¿no?, y disfrutan de todo tipo de placeres, ¿no?, ríen y disfrutan de cada día, pues dicen que esas personas son las bendecidas, ¿no? Viajar a lugares fantásticos en un lujoso coche, ver buenos programas de televisión, ver películas, bailar, jugar, reír, ¿no?, también a través de los comediantes. Y piensan que eso es una bendición. Pero la verdad es que la razón por la que siguen buscando diversión y más diversión, ¿cuál es la razón
porque dentro de esa persona hay ansiedad y tristeza por dentro. Hay una sensación de inferioridad, ansiedad y miedo. Entonces, para salir de allí, pensando que estás como en una lucha, pero creo que las personas están tratando de ocultar esa tristeza interior, ¿no? Usando la máscara, ¿no? Como de la risa, ¿no? De la tristeza, eh, de la alegría, ¿no? Para esconder esa ansiedad y ese miedo y ese sentido de inferioridad, ¿verdad? Si vemos en Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja, ¿no? Una persona, ¿no? que tiene tristeza y ansiedad en el corazón va a aliviar ese corazón a través de por reír, la risa. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. La Biblia lo dice así. Y si vemos en San Lucas 6:24 y 25, Jesús dijo, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y luego, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Es un poco rara las palabras, ¿verdad? Pero ¿por qué dice estas palabras? Esta palabra advierte a quienes esconden el sufrimiento de su alma, ¿no? En su interior, y que cuando llegue el momento, esas personas serán castigados por Dios y reprendidos por Dios, ¿no? Las personas no saben que ahora mismo están en la ira y el juicio de Dios, ¿no? Y que se regocijan solo en las cosas físicas y materiales que son visibles. Y no tratan de pensar en la condición en la que sus almas son realmente miserables. Es como estar bailando sobre la tumba en la que serás enterrado en un momento, en cualquier momento. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Cuando decimos que lloramos, estamos tristes, estamos angustiados, estamos preocupados. Significaría eso. ¿Y por qué razón está triste, está preocupado, está angustiado y está sufriendo? Jesús Jesús no dijo que hay bendición para los que lloran por la miseria de este mundo, ¿no? Aquellos que lloran la muerte de sus seres queridos, no se dice nada que van a ser bendecidos. Lo que Jesús dijo fue que una persona debe darse cuenta de que es pecador y que debe darse cuenta de que va a ser juzgado con la ira de Dios y que por esa razón va a llorar, que lloraría, ¿no? La gente no sabe que son pecadores que van a ser destruidos ante Dios. Tienes que saber lo miserable que eres ante Dios, ¿no? Un pecador que va a ser juzgado por la ira de Dios. Tienes que llorar por tu alma. Tienes que preocuparte por tu alma, tienes que entristecerte
por tu alma. Es una palabra que se refiere a ello, para enseñar eso. Y tienes que saber que con tus propias manos no puedes solucionar nada. Y no solo por esas cosas vas a estar preocupado y vas a estar angustiado, sino que tienes que saber, ¿no?, que eres miserable ante Dios y que Dios, si tú te arrepientes, Dios te perdona, ¿no? Porque Dios, por su amor misericordioso, por su gran amor, Él perdona los pecados y porque quiere salvarte también. Y por esa razón tienes que llorar, ¿no?, por tu alma. Seamos en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, se puede decir de que por cuanto todos pecaron, todos están condenados para ir al infierno. Pero el propósito de crear al hombre a la imagen de Dios fue para dar el amor de Dios, para dar la vida de Dios y para dar el reino eterno de Dios como herencia, para que podamos disfrutar de la gloria con Dios. Pero por el pecado, en cuanto todos pecaron, todos los humanos han perdido todo eso. Y el resultado de eso es la maldición, la ira y el juicio eterno de Dios. Y por eso tienes que llorar por ese pecado, por el pecado. Debido a que Dios es santo y justo, nunca tolera el pecado. Entonces, para obtener el consuelo, el perdón y la salvación que Dios quiere dar, lo primero que una persona debe hacer es llorar a causa del pecado. Significa que tienes que darte cuenta de tus pecados y estar triste por tu miseria, ¿no? Si vemos en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por el pecado, Él salva a los contritos de espíritu que están tristes por el pecado, ¿no? Si vemos en Salmo 51:17, ¿no?, el contenido de arrepentimiento de David, ¿no?, se encuentra aquí después de pecar, ¿no? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿no? Dice así. Significa que Dios no desprecia, sino que compadece y perdona a aquellos cuyos corazones están heridos, tristes y contritos a causa del pecado, ¿no? Seamos en Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Significa que Dios te perdona. Es decir, que tienes que dejar, que cuando deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces, el lloro por ese pecado es la única forma para obtener el perdón y la salvación de Dios. De acuerdo con Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Entonces el Señor te consuela y te salva, y habrá un día feliz. Está escrito así.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si vemos en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Los dolores del mundo, los dolores de la carne, cómo comer y vivir bien, conducen a la muerte, ¿no? Por el pecado. Están preocupados. Se dice de que se lograría el arrepentimiento que lo llevaría a la salvación. Ahora tenemos que pensar un poco más en profundo sobre estos temas. Tenemos que pensar en aquellos que no han recibido la salvación, en aquellos que han recibido la salvación. Este duelo por el del pecado, ¿no? El miedo, la tristeza y la angustia. Todas estas cosas tenemos que pensarlas. Nadie puede esconder sus pecados ante Dios. Nadie. Si vemos en Hebreos 4:13, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos dar cuenta. Nadie puede esconder sus pecados ante Dios. No importa cuán santo o justo sea por fuera o por dentro, ¿no? El pecado escondido por dentro, ¿no? Será revelado ante Dios como si estuviera desnudo. Si vemos en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es una actividad del espíritu, del alma. Las bestias, los animales no tienen conciencia, por eso no tienen ningún remordimiento por haber hecho algo malo. Pero debido a que una persona tiene conciencia, siente un gran remordimiento cuando peca. Y dicen que si sigues pecando, tu conciencia se embota, ¿no? Incluso si luego matas a una persona más tarde, a cierto tipo de personas, incluso les resulta emocionante el hecho de matar personas. Eso es porque su conciencia está completamente destruida, ¿no? La conciencia es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Existen los detectores de mentiras, ¿verdad? Después de hacer cosas malas, mentir, engañar, cometer grandes pecados, descaradamente y decir soy inocente, no he hecho eso ni en ningún momento. Las personas que dicen que ellos no se han hecho nada pueden atrapar al más del 80%, ¿sí? Son detectados a través de un detector de mentiras. ¿Por qué? Incluso si mientes con la boca, ¿no? Tu conciencia dice que no, ¿no? Para engañar a tu conciencia estás engañando a Dios. Si vemos en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿no? Con un dispositivo de cámara oculta, ¿no? Parece que nadie está mirando, pero todas las cámaras ocultas están, todo lo que se toma están tomados, ¿verdad? Incluso las CCTV, ¿no? Que son las cámaras de vigilancia que hay en todos los lugares, ¿no? Que si incluso si cometes un crimen en cualquier lado, al fin y al cabo, te pillan, ¿no? Todo se revela, pero Dios lo ve todo, porque Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Entonces, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal, como dice la palabra así. Sin embargo, pero Él lo ve, entonces, y no hará caso, el Señor lo ve todo. Nadie puede esconder sus pecados ante Dios. Si vemos en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado que ha cometido esa persona lo atrapa. Un pecado
Te dice, estoy aquí, y y te atrapará. Hace mucho tiempo, en Seúl, hubo un asesinato de una pareja a través de un mercado negro de divisas, ¿no? Una persona tenía dinero, una pareja tenía dinero extranjero que quería cambiar, ¿no? Cuando es como estaba. Entonces le dijeron que le que le trajesen el dinero a ese mercado, ¿no? Hoy en día no hay muchos mercados negros de divisas, pero esta pareja fue a esa casa, ¿no? Al mercado de divisas. Pero estaba todo planeado, ¿no? El hombre que había dicho a la pareja que viniese los mató a la pareja y les robó todo el dinero y se llevó todo el dinero y cavó una tierra en su propio jardín y enterró los cuerpos allí y plantó un árbol. La gente, espera, dos personas habían desaparecido y no importa por cuánto buscases, habían desaparecido, ¿no? Entonces, este, este mercado de divisas desapareció de repente y parece que había muerto, pero no había forma de encontrarlo, pero después de un tiempo el hombre fue capturado y realmente sucedió. Lo que pasó es que esta persona, la persona que mató a la pareja, cuando cerraba los ojos, solo aparecían las figuras de cómo asesinaba a esa pareja y seguía apareciendo en sus sueños y su conciencia no le dejaba vivir y solo bebía alcohol para aliviar aunque sea ese dolor, ¿no? Y en un momento no estaba tan borracho que estaba con sus amigos y les dijo a sus amigos, ¿a que no sabéis quién fue el asesino de la pareja, eh? Soy yo. Entonces los amigos dijeron, estará diciendo tonterías, tal, pero era tan extraño que lo volvieron a investigar y al final y al cabo lo encontraron. Durante la inspección in situ, todos los cadáveres que habían sido enterrados en el patio y todos los cadáveres podridos fueron desenterrados con sus propias manos, al fin y al cabo. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará, ¿no? Pero Dios los atrapa mejor. Nadie puede esconder sus pecados ante Dios. Si vemos en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una vez, y después de esto el juicio, después de la muerte, todos los juicios, ¿no? Se revelan, todos los pecados se revelan en el juicio, ¿no? Que ha cometido mientras vivía en esta tierra, como si fuese una película. En Apocalipsis 20 hay una escena en que los muertos son juzgados ante el tribunal de Dios, ¿no? Son juzgados según sus pecados, según lo que han hecho, y son arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, ¿verdad? Ahora debemos pensar que las personas serán juzgadas ante Dios por sus pecados. En esta tierra podemos ocultar y engañar a las personas escondiendo nuestros pecados, pero no podemos engañar ante Dios, porque todo será revelado ante el tribunal de Dios. Dios dice que consolará a los que lloran. ¿La consolación qué es? Cuando ves a las personas consolando a personas que lloran, ¿no? ¿No? Las personas que han fracasado en los negocios, que se desaniman y dicen, oh, madre mía, hay cosas que funcionan bien y cosas que fallan, pero no te preocupes demasiado, habrá otra oportunidad, funcionará, ¿no? Cuando un ser querido fallece y está triste y ya la persona que consuela le dice no estés tan triste, hay mucha gente que las personas mientras vive mueren y mientras vive y se sufren todo tipo de cosas tristes, no estés demasiado triste, pero eso va a ser reconfortante, eso no es un consuelo. ¿Qué consuelo hay para una persona que tiene
un dolor dentro de esa persona, ¿no? Que imagínate que tiene tantas deudas que se quiere suicidar, pero ¿y cómo ¿y cómo va a reconfortar esa alma diciéndole que no se preocupe, que tal? Sino que si aparece alguien y le dice, he pagado ya todas tus deudas, entonces todas esas preocupaciones desaparecerán y sería algo genial. Eso es el consuelo. Mi ser querido ha muerto, pero ¿cuál es el consuelo? Hay que salvarlo, ¿no? Después de la muerte de Lázaro, las hermanas, ¿no? Marta y María, ¿no? Lloraron con tristeza. Y todo el pueblo lloró, pero en ese momento Jesús vino y salvó a Lázaro, quien había muerto hacía 4 días. Eso es consuelo. Y ese consuelo no es una especie de consuelo físico o material. El consuelo de Dios es el consuelo que resuelve el problema del pecado, la muerte y este problema fundamental que tiene el hombre. Porque si vemos en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo consuela Dios a un pecador que va a sufrir la ira, el juicio y la destrucción eterna de Dios a través del pecado? La paga del pecado es muerte, pero Jesús y Dios ya pagaron esa paga del pecado. Nosotros que nuestra alma estaba muertos en nuestros delitos y pecados, pero como el Señor nos ha salvado, por esa razón el Señor ya nos ha consolado. Si vemos en Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Jesús fue enviado por Dios para salvar a los pecadores que iban a ser juzgados y destruidos por el pecado, ¿no? Y el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores, vino a consolar a los pecadores, vino a solucionar el problema del pecado. Sufres y lloras por tus pecados, pero no debes estar llorando demasiado. La misericordia de Dios, el amor de Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, que envió a su Hijo unigénito, Jesús, que murió hasta la cruz, para morir por nosotros. Y entonces tenemos que creer en la gracia que Cristo realizó en la cruz y que redimió nuestros pecados para siempre y que Jesús rompió la potestad de la muerte a través de la resurrección, ¿no? Y nosotros tenemos que creerlos, tenemos que aceptar eso en nuestro corazón. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, Él les dio a todas las personas, ¿no? El testimonio. Entonces tienes que recibir ese testimonio, esa evidencia. No es verdadero arrepentimiento seguir lamentándose por sus pecados. El consuelo de Dios, no lo podemos ver en Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Qué gran consuelo sería entonces, consolaos pueblo mío, ¿no? Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Cuán consuelo sería esto para Israel, después de todo lo que hizo, verdad? A través de ese pecado, el Señor el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El Señor es el doble lo que importa. No, realmente nosotros, pecadores como nosotros, y por la razón por la que murió el Hijo unigénito de Dios por nosotros, Él ya ha pagado un precio enorme, y pagó un precio enorme. Y entonces, ¿cuán consuelo nos ha dado Dios cuando creemos en ese hecho?
Si vemos en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No solo por misericordia, sino por mí también. Por esa razón no me acordaré de tus pecados. Entonces, esto, ¿cómo nos puede consolar tanto a nosotros, a las personas salvas? ¿No? Si todas las almas creadas a la imagen de Dios van al infierno, Dios se lamentaría aún más. Para Satanás, ¿no? El plan de Dios es como si estuviese roto, pero esto no puede ocurrir de esta manera, ¿verdad? Por eso Dios nos salva para sus propósitos y para su gloria. Y yo soy el que borra tus transgresiones por mí, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, ¿no? Y ahora todos los problemas están resueltos. Además, en Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué significa redimí? Que ya lo ha pagado todo, lo pagó todo ya. Y nosotros, tan pronto de que nos damos cuenta de esa gran gracia, nosotros fuimos consolados por el asombroso consuelo de Dios. Si vemos en Salmos 103:12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Los lados de este y oeste no tienen fin. Cuán bondadosamente Dios ha quitado los pecados de las personas. Si vemos en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lavó al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y realmente el Señor ha lavado nuestros pecados con su sangre preciosa para siempre. Si vemos en San Mateo 9:2, ¿no? Una persona que estaba paralítica, estaba atada a una cama y cuando vino ante Jesús y para sanarlo, ¿no? El Señor no primero se enfoca en la enfermedad de este paralítico, sino que le dice, tus pecados te han sido perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, ¿no? Esa enfermedad del cuerpo, ¿no? Debe ser esa enfermedad del cuerpo, ¿no? No importa, porque después vas a morir por esa enfermedad, pero lo primero, los pecados, ¿no? ¿No es ese el consuelo más asombroso que Dios da a los humanos? El perdón de los pecados. Si vemos en Lucas 15:11, el hijo pródigo, ¿no? Que le pidió a su padre, diciéndole, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿no? Y no muchos días después se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? Y cuando lo malgastó todo, hubo un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿no? Incluso se arrimó, ¿no? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿no? Y volviéndose a sí mismo, no se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, ¿no? Aquí, en este momento, el hijo se armó de valor, ¿no? Y el padre, que siempre estaba esperando a su hijo todos los días, y está escrito, ¿no? De que el padre, ¿no? Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movida a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo que hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre le habrá dicho, ¿de qué estás hablando? Tú eres mi hijo. Porque este es mi hijo, muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no? Es decir, no puedes seguir llorando, tienes que levantarte y volver. Judas Iscariote vendió
a Jesús por 30 monedas de plata. Y como su conciencia, ¿no? Como su conciencia le dolía tanto y estaba tan afligida, ¿no? Que devolvió esas 30 monedas de plata, lo tiró y finalmente se suicidó. Se colgó de su cuello, ¿no? Hay personas que se suicidan por culpa de sus pecados y Judas era una persona así. Jesús señaló a conciencia el pecado de Judas, ¿verdad? Le siguió dando la oportunidad de arrepentirse y lo amó hasta el final. Y hasta el final, Judas, ¿no?, traicionó ese amor y que iba a sufrir por el pecado. Pero él no recibió el amor y el perdón de Dios. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento significa que arrepentirse, ¿no? Y volver, tiene que volver, ¿no? Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, ¿no? Incluso mirando a Pedro finalmente a Jesús, ¿no? Dijo, lo negó 3 veces, ¿verdad? Si lo piensas bien, Pedro era una persona más cobarde, mucho más cobarde de lo que pensamos, ¿no? Pero Pedro no se arrepintió de sus pecados, ¿no? Y se fue llorando. Y Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? Para haceros caer al infierno realmente, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro volvió. Durante un tiempo estaba debilitado y tenía miedo a morir, por esa razón lo negó. Pero se arrepintió por completo y volvió. Y Jesús aceptó el corazón de Pedro. ¿Qué es diferente? La gente que se preocupa por sus pecados. Si vemos hoy en día la gente que va a la iglesia en estos días, la gente que llora por sus pecados todas las mañanas, la gente que va incluso a la montaña y llora mientras ayuna, mientras llora. Yo también lo hice en el pasado, ¿no? Pero eso no sirve para darse cuenta de la gracia que Dios, ¿no?, ha perdonado. No es un verdadero arrepentimiento. Tienes que darte la vuelta rápidamente y aceptar la gracia de Dios. Si vemos en San Lucas 7, 31 y más abajo, Jesús dijo, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan a voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, ¿no? Es decir, que tocas la flauta, una canción muy alegre, entonces bailas sin querer, ¿verdad? Juntos todos, pero incluso os tocamos la flauta y no bailasteis. Os endechamos y no llorasteis, ¿no? Si estás llorando tristemente, tienes que estar derramando sus lágrimas y juntamente. ¿Pero qué está hablando esto? Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, pero en ese momento se escapó, ¿no?, de esos religiosos corruptos de Jerusalén y se fue a un descampado vacío, ¿no?, comiendo langostas, gritando, ¿no?, gritando, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A todas las personas, ¿no?, diciéndole, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo y los publicanos escucharon las palabras de Juan el Bautista y se arrepintieron y fueron bautizados de arrepentimiento. Y después, Jesús, de quien Juan el Bautista estaba testificando, ¿no?, creyeron estas personas como el Señor de la salvación
a Jesús, ¿no? Pero los fariseos, los escribas y los abogados de la ley no rechazaron a Jesús porque no fueron bautizados por Juan el Bautista. Estos fariseos, escribas y religiosos, ¿no? Decían que Juan el Bautista, ¿no? Mientras estaba gritando de que se arrepintiesen a todos y estos escribas y fariseos decía, demonios tiene, ¿no? Jesús estaba cerca de los recaudadores, de los publicanos, ¿no? Y de los pecadores, y comía con ellos y hablaba, y entonces al respecto a Jesús les decía a estos fariseos y escribas, es amigo de publicanos y pecadores, lo culpaban, ¿no? No sabían arrepentirse, aunque se les señalen sus pecados, y tampoco sabían regocijarse cuando les estaba ya predicando el Evangelio en ese momento, ¿no? No importa, es como si fuesen víboras sordas, ¿no? No importa cuán bien tocas la flauta, si está sorda la víbora, pues no va a salir, ¿verdad? Incluso que se le señala a su pecado, no sabe cómo llorar. Aquellos que no fueron bautizados por Juan el Bautista rechazaron a Jesús, incluso señalándoles el pecado, incluso diciéndoles que van a ser juzgados por el pecado y que van a ser llevados al infierno, pero se lo tomaban como bromas, ¿no? Bueno, puedo ir al infierno, pero seguramente no sea el único, ¿no? Y cuando ya le predicas el Evangelio, dice, oh, pues ojalá si pudiese recibir la salvación, pues estaría bien, o no, no sé, ¿no? Ahí cuando vemos el seminario, ¿no? De la Biblia, incluso cuando se testifica de que Dios señala los pecados y que va a salir al infierno. Pero hay personas que escuchan la palabra como si fuese como víboras sordas, ¿no? Como que le entra y no le hace nada. No sabe cómo regocijarse, ¿no? Cuando Jesús predicó, ¿no? En Marcos 1:15, la primera palabra que dijo Jesús, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque si te arrepientes es cuando puedes creer en el Evangelio. Solo puedes creer en el Evangelio cuando estés arrepentido. Aquellos que no pueden llorar por el pecado no pueden creer en el Evangelio. Aquellos que se han vuelto enemigos de Dios a través del pecado y aquellos que serán destruidos por el juicio y la ira de Dios. Pueden creer en la gracia de Dios cuando ven la miseria de su alma a causa del pecado. Entonces en ese momento, y saben cómo llorar, entonces cuando cree en la gracia de Dios, puede ser perdonado de sus pecados, salvar su alma y obtener la verdadera paz y felicidad. Aquellos que no saben llorar por su pecado, no pueden recibir el consuelo de Dios para siempre. Y a esa persona solo le queda la destrucción eterna. Es por eso que el hecho de llorar es como un camino para también recibir el perdón de los pecados. Llorar por tus pecados. Seguimos en Romanos 2, 4, 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti, ignorando, y atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios tiene piedad de los pecadores y espera a que los pecadores se arrepientan durante mucho tiempo. Pero Dios, que es rico, pero está diciendo, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ¿no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué le pasará a esa persona? No hay opción. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Solo recibirá
nada más que la ira y el juicio de Dios, esa persona, si no se arrepiente hasta el final. Si vemos en Salmos 7, 12 y 13, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Las personas, si no se arrepienten, él afilará su espada del juicio, ¿no? No, no lo juzga porque tenga muchos pecados, sino porque no se arrepiente, ¿no? Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, ¿no? Aquellos que no se arrepienten, ¿no? ¿No? Estas saetas ardientes van a ser disparadas al corazón de esa persona y lo va a perforar, ¿no? ¿Qué significa? Asimismo ha preparado armas de muerte, ¿no? Armas de muerte y saetas de ardientes, ¿no? Antes, ¿no? Antes las saetas, las flechas, ¿no? De fuego de hoy en día, ¿verdad? Si eso lo disparabas a una casa o lo que sea, se quemaba todo, ¿no? Incluso las saetas ardientes de fuego en estos días también pueden ser los misiles, ¿no? Misiles nucleares que caen en una zona y explota y puede matar a cientos de miles de personas y millones de personas, ¿verdad? Si miramos en Isaías 50, 11, aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Como un insecto volador salta al fuego y muere quemado, ¿no? Y salta, ¿no? Los humanos, esta arma nuclear, Dios la usará para juzgar a los pecadores al final. Por lo tanto, si vemos en 2 Pedro 3, 6, 7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor promete no volver a juzgar con agua, sino que lo va a juzgar con fuego, como las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. Pero ahí no hay necesidad de que caiga fuego del cielo, sino los propios humanos, ¿no? He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, ¿no? Se hundieron a las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Estos pecadores, ¿no? Han preparado las mismas armas propias, por lo cual serán juzgadas ante Dios. Ahora, sabemos bien qué juicio es contra una persona que no se arrepiente, ¿verdad? Dios ya ha clavado una saeta ardiente a los que no se arrepienten hasta el final. Piensen, ¿no? Incluso hay como armas teledirigidas, ¿verdad? Que tú aprietas el gatillo y hasta que no llega al objetivo no termina con esa persona, ¿no? Tenemos que pensar en eso, sino que la ira de Dios está sobre él. También está escrito en San Juan 3:36, ¿no? Aquellos que no se arrepienten no saben cuándo la ira de Dios, ¿no? Se derramará sobre ellos. Los dos ladrones en ambos lados cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? Si vemos en Lucas 23:39 más abajo, un ladrón mientras estaba en la cruz, escuchó la voz de Cristo, ¿no? Que estaba orando por los pecadores, ¿no? Padre, perdónalos, ¿no? Él escuchó, este ladrón, este malhechor, seguramente escuchó diciendo, Padre, perdónalos. ¿Quién es esta persona? Mientras está muriendo, ¿por qué está pidiendo perdón, aunque sea perdón por esas personas que lo han crucificado? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este? ¿No? Mientras tanto, es posible que haya escuchado las palabras sobre Dios.
Es posible que haya escuchado rumores sobre Jesús, este malhechor, y este malhechor de repente llegó a conocer a Dios y le tuvo temor. Y tuvo temor de que iba a ser juzgado por sus pecados. Él se dio cuenta de que no terminaba con la muerte, sino que hay un eterno infierno preparado al otro lado de la muerte. Y mientras tanto, el otro malhechor le dijo, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Por otro lado, el otro malhechor tenía la misma opinión que el otro malhechor, pero ahora ya era diferente, ¿no? Le dijo al otro malhechor, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Nosotros, que sí que, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, ¿no? Mas éste ningún mal hizo. Después de estar reprendiendo al otro malhechor, le dijo a Jesús, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seguramente, la persona que más agradó a Jesús en ese momento cuando Jesús estaba crucificado fue ese malhechor. Cuando un pecador se arrepiente hay un gran gozo ante Dios. Entonces, qué feliz de haber sido Jesús. Seguramente en ese momento, todo el dolor que había recibido Jesús, en ese momento pudo olvidarse por un momento de ese dolor y sufrimiento y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la primera persona en ser salva antes de que Jesús fuese crucificado. La persona que recibió la salvación en el menor tiempo, ese malhechor. Dios no lo despreció por su pecado, sino porque estaba triste, estaba llorando por sus pecados y estaba anhelando el perdón y la salvación. Y lo aceptó. Y finalmente, ¿no? Pero hay personas que no le importa nada su alma. Si tú puedes salvarme, pues sálvame. Eso es lo que dijo el otro malhechor, ¿verdad? No se arrepintió hasta el final el otro malhechor. Cuando una persona está enferma, intenta encontrar un médico para que lo cure y para tratar de vivir de todos modos. Que este cuerpo, ¿no? Está luchando por vivir. Y su alma realmente está destinada a ir al infierno para siempre debido a sus pecados, ¿no? Y está destinado a ir al infierno para siempre. Esa persona que solo se preocupa por vivir un poco más y no por su alma. Alguien que no sabe llorar. Que no le importa cuánto haya escuchado sobre el pecado y el juicio de Dios. ¿No? Que no pretende ni escuchar y sigue rechazando esa gracia de Dios que quiere darle gratis, ¿no? Es como si Jesús, ¿no? Quien lo salvará estuviera a su lado. Y una persona que entra al cielo de inmediato comete el mismo pecado, pero lo rechaza de un lado a otro, aunque recibió la promesa de recibir el perdón y yendo al reino de Dios, significa que esa alma debe recibir la salvación. Entonces, mi cuerpo, bueno, yo ahora estoy ocupado en cómo comer, en cómo vivir, pero el alma, ¿por qué me tengo que preocupar por mi alma ahora, por mi espíritu? ¿No? Los humanos son tan necios y tan pobres. Si vemos en San Lucas 18 y más adelante, podemos ver las oraciones de los fariseos y el publicano, ¿no? El fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, tal, y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿no?
No, él dice también, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿verdad? Orando así. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿No? ¿Mm? El, el fariseo, ¿no? Dice que no ha pecado nada, pero y está así tan puesto en pie, tan firme, ¿no? Pero este publicano no puede ni aún alzar los ojos al cielo por todos los pecados que habrá cometido, ¿verdad? No sé cuánto dinero le habrá quitado a las personas, cuántas cosas malas habrá hecho. John Bunyan también, él fue quien escribió, yo soy un gran pecador, ¿no? ¿Mm? Si tú tienes, si Dios se compadece de ti, entonces recibe la salvación, pero si no se compadece de ti, solo existe la única forma de perecer, el publicano, ¿no? Refiriéndose al publicano, dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, ¿no? Dios, ¿no? La persona que se arrepiente verdaderamente por su pecado, le da la gracia a esa persona, ¿no? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Como dice la palabra así. Las personas que se enaltecen, pues es muy difícil, pero una persona que está humillada es una persona que se da cuenta que es pecador y se arrepiente, ¿no? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero aún así hay tan pocas personas que reciben la salvación, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los seminarios que hacemos, ¿no? Cuando explicamos de que Dios vive y que la Biblia es verdad, que hablamos de los pecados, incluso hablamos del amor y de la gracia de Dios expresados a través de Jesucristo, ¿cuántas personas se salvarían? Sí, escuchan todos bien la palabra, ¿no? Pero en la Biblia está escrito, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué dice el Señor que hay tan pocas personas que van a recibir la salvación? Cuando yo fui a predicar a Mongolia, visité a una familia en Ulan Batar. Viven en se llaman ger, ¿no? Son como unas chozas, ¿no? Vivían 4 familias y en esa familia tenía un hijo y una hija, ¿no? Y el hijo tenía leucemia. Y para curar esa enfermedad vinieron hasta Ulan Batar, alquilaron un terreno y construyeron una choza y vivieron allí para curar la enfermedad. Pero luego se conectó nuestra iglesia con esta familia y recibieron la salvación. El padre era pintor. Su pintura estaba en la iglesia y su madre era profesora de matemáticas de secundaria. Cuando fui a hacer la visita, no saben lo feliz que estaban ellos todos. El hijo estaba acostado y no podía hacer nada, pero su rostro estaba brillante. Incluso estaba acostado, tenía destreza, ¿no? Con sus manos para hacer cosas y tal. Pero no les pedía oración por su salud. No, tenía problema, incluso muriendo. O sea, no sabían cuán agradecidos estaban ellos por recibir la salvación. No solo el hijo, sino toda su familia. Entonces esto a mí me sorprendió muchísimo. Estos hermanos vinieron a curar la enfermedad de su hijo, debido a que sufrieron un evento tan desafortunado y debido a que fueron a Ulan Bator, se conectaron con nuestra iglesia y recibieron la salvación. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz el día en el que el Señor me lavó todos mis pecados!, como dice el cántico. Y es cierto.
Y estas personas, estos hermanos, ya no estaban tristes por la enfermedad, ya no tenían miedo a morir, porque ya tenían el maravilloso consuelo de Dios. Ahora, nosotros tenemos que pensar en el pecado que pueden cometer los cristianos. Hay momentos en que los cristianos debemos de llorar por nosotros mismos, por nuestros pecados. Hay momentos en el que tenemos que llorar. Y hay razón, hay motivo. Vamos a buscar un momento 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, del versículo 10 al 11. Vamos a leer juntos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente, qué afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en asuntos. Esta palabra la iglesia de Corinto habían recibido la salvación, pero si vemos en 1 Corintios 13 del 1 al 3, habían recibido la salvación durante ya mucho tiempo, pero el apóstol Pablo fue a Corinto para evangelizar y ya salvó a la gente, ¿no? La gente recibió la salvación y la iglesia comenzó, pero aún así le dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aunque eran salvos, ¿no? Dentro de ellos habían celos, habían contiendas, habían peleas, disensiones, toleraban los pecados morales e incluso cometían adulterio y habían personas que no se arrepentían y lo toleraban. Entre los corintios habían tales pecados que eran indignos a ser llamados como cristianos. Incluso el gran apóstol Pablo, ¿no? Quien los evangelizó, lo criticaron y lo juzgaron, ¿verdad? Porque se enorgullecieron. Entonces, ellos fueron disciplinados. Si vemos en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Debido a que fueron debilitados, habían recibido la salvación, pero estaban débiles, estaban enfermos. Muchos duermen, incluso el Señor, si seguía pecando de esas personas que eran salvas, pues se llevaba el cuerpo, ¿no? Mataba el cuerpo. El alma se llevaba al cielo, pero el cuerpo lo mataba, ¿no? Por eso, señalando y reprendiendo los pecados de los corintios. ¿Y por qué? Porque los amaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Seguimos en 2 Corintios 2:4, y esto mismo os escribí. Se hace referencia a 1 Corintios, ¿no? Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Debido a que las madres aman a sus hijos con mucho más amor, derramamos lágrimas por esas personas, por nuestros hijos también, ¿verdad? Y cuando estos corintios, esta iglesia de Corintios, escucharon esta palabra, se dieron cuenta de sus pecados, se arrepintieron, se preocuparon y lloraron. Se arrepintieron. Es decir,
Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No significa que estas personas que eran salvas tienen que recibir la salvación de nuevo. No, se refiere a como está escrito en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Se refiere a esta salvación, ¿no? La salvación que cambia tu corazón y tu vida. Se refiere al hecho de llegar a ser perfecto como cristiano, ¿no? Después de recibir la salvación, nosotros debemos entristecernos cuando no podemos vivir una vida en fe adecuadamente. Es el dolor de hacer la voluntad de Dios, así que los corintios se arrepintieron completamente y se volvieron. Entonces, porque he aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, ¿no? Es decir, ahora, porque aquí esto mismo es lo que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros, no? No se refiere, ¿verdad? Se refiere más a la reflexión, ¿no? De que tiene que de reflexionar sobre lo que hizo, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos, ¿no? Que debe de reflexionar, ¿no? Por esos pecados que habían caído de tal estupidez, que no sabían ni siquiera discernir en esos momentos, ¿no? No sabían ni discernir las cosas, ¿verdad? Hay algunas personas que no saben cómo temer a Dios. ¿Mm? Pero Dios ama a las personas salvas, pero pero el Señor no ama el pecado. Incluso los pecados más pequeños son odiados por Dios. Debes de saber temar a Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se refiere a tener miedo de ir al infierno, ¿no? Sino que debemos de temer, ¿no? De que si pecamos o desobedecemos a Dios, ¿no? El Señor nos disciplina. Pero si eres salvo, tú tienes que tener una buena conciencia. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Mm? Que los amaba y escribiendo esta primera carta de Corintios, ¿no? Señalando sus pecados y haciéndole arrepentirse. Entonces estos corintios, ¿no? Que una vez criticaron y juzgaron al apóstol Pablo, ¿no? Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué celo. Y ahora tenían celo por Dios en ese momento, ¿no? En 2 Corintios 9, para se inició, ¿no? Corintios fue el que tomó la iniciativa para recaudar el dinero, las ofrendas para ayudar a los santos pobres que estaban en Jerusalén. Ellos prometieron esta ofrenda y lo dieron por adelantado incluso, y ahora estaban transformados en su vida en fe. Fueron disciplinados. ¿Qué solicitud produjo en vosotros, verdad? Es porque ellos sabían de que habían sido disciplinados también. ¿Qué? No, lo dijo hasta 7 veces. Y después, después de ese arrepentimiento se convirtieron por completo. Y en todo os habéis mostrado limpios. Y en todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora se muestra lo limpio en el asunto de esas personas, se muestra su pureza. Normalmente, ahora están viviendo una vida correcta en fe. Cuán profundamente se arrepintió cuando David, el rey de Israel, pecó ante Dios y fue reprendido por el profeta de Natán, ¿no? Durante muchos días no comía, solo derramaba sus lágrimas. Se arrepintió y Dios perdonó sus pecados.
debe saber cómo arrepentirse completamente de sus pecados antes de recibir la salvación. Debes saber llorar, entonces vendrá la consolación de Dios y Dios te perdonará. Si David no se hubiera arrepentido, lo habría matado como a Saúl. Simplemente así, seguramente. Conocen al conde alemán Zinzendorf, ¿no? Esta persona se dio cuenta de la gracia de Dios y recibió la salvación, pero parece que no sabía cómo vivir como un cristiano después de recibir la salvación. Y en un museo de Alemania había una escena, ¿no? Un cuadro de una imagen de Jesús con una corona de espinas y sangrando en la cruz después de ser crucificado. Y junto a él estaba escrito: yo he hecho todo esto por ti. ¿Y tú qué estás haciendo por mí? Y Zinzendorf en ese momento se arrodilló ante ese cuadro y lloró interminablemente. Y el Señor, que murió así, que sufrió todo tipo de vergüenza, todo tipo de dolor para salvarme. Y yo con esa gracia he sido salvo. Y yo por esa gracia, ¿qué estoy haciendo? No tenía nada. No había hecho nada este Zinzendorf. Una persona que es salva por no hacer las cosas malas, ¿no? Que como hacen las personas que no creen, ¿eso está bien? Está bien, ¿no? Pero tiene que ir a un paso más allá, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Conocer la voluntad de Dios y no hacerla es pecado. No es pecado vivir con egocentrismo, sin saber cómo ser agradecido, sin saber cómo pagar, sin saber cómo hacer para salvar a las pobres almas, ¿no? Y dices que has recibido la salvación. ¿No sabes cómo amar a un hermano? Es pecado también. Juzgar a un hermano también es pecado. Odiar a tu hermano también es pecado. Entonces te vas cayendo cada vez más en tu orgullo. Debes saber llorar por vivir una vida cristiana correcta. Entonces así, el Señor, si tú te arrepientes, ¿no? En ese momento el Señor podrá darte el consuelo para que tengas una mayor gracia. Si vemos en Apocalipsis 2, 4, 5, la iglesia de Éfeso era una iglesia ejemplar, ¿verdad? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia de Éfeso es la primera de las 7 iglesias en Asia, ¿verdad? Ese momento, ¿no? Ellos vivían su vida en fe correctamente y lo hacían bien, pero el primer amor del Señor, después de darse cuenta de la primera gracia del Señor y comenzando desde allí: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Porque Dios nos amó y nosotros amamos a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Y porque Dios me salvó, ese corazón puro que tenía, ¿no? Se apagó. Y por eso, que has dejado tu primer amor. Entonces, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete son 2 cosas, ¿no? El primer arrepentimiento es, al igual que el hijo pródigo volvió a su padre, ¿no? Es el arrepentimiento fundamental, ¿no? Eso es solo una vez en la vida, pero también hay una cosa que hay que arrepentirse, ¿no? Después de ser salvo, ¿verdad? Tienes que continuar arrepintiéndose por los pecados que vas cometiendo, ¿no? Debe arrepentirse día a día. Tienes que darte la vuelta, ¿no? Hay personas, ¿no? Que no saben cómo vivir dignamente como un cristiano, no se dan la vuelta, no saben cómo estar triste, no saben cómo lamentar por sus pecados. Entonces, la disciplina de Dios viene sobre ti, al fin y al cabo. Nosotros no sabemos qué tipo de castigo o disciplina vendrá si seguimos sin escuchar. Nosotros debemos de ser reprobados por la palabra de Dios, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incluso escuchando la palabra, ¿no? Está así como si estuviese ciego.
¿Estás escuchando un simple sermón así sin más, como si no fuese nada? Si has hecho algo mal, debes de arrepentirse, ¿no? Y diciéndote a ti mismo, si yo digo que soy salvo, si yo he recibido la salvación, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? Dios, ten piedad de mí. Dios, ayúdame. Dios, por favor, perdóname. La persona que recibió el gran perdón ante Dios no sabe cómo perdonar a otros hermanos y hermanas por las malas acciones, y si hace alguien un poco mal, no lo juzga, lo odia, lo critica. Y eso es tener un muy mal corazón. Cuando te arrepientes y te das la vuelta, Dios te da mayor gracia. Seguimos en Santiago 4:4 al 6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa estar cerca del mundo? Es como una mujer que comete adulterio y es enemiga de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no? Más que obedecer la palabra y llamar al Señor, amamos más al mundo y amamos más a la gente del mundo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está diciendo sí, ¿verdad? ¿A quién le da mayor gracia? Y da gracia a los humildes, aquellos que se arrepienten y se apartan de sus pecados y se vuelven a Dios. Los que no saben arrepentirse después de haber cometido errores, los que no saben darse la vuelta, no pueden recibir la gracia que Dios quiere darles. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Terminó la gracia solo porque fuiste salvo? No, ¿cuánta gracia debemos de seguir recibiendo? Solo cuando continuemos recibiendo la gracia, nuestro corazón se llenará de gozo y acción de gracias, obtendremos más fuerza para vivir más por el Señor y para recibir la ayuda del Señor. Y para eso, nosotros necesitamos, por la desobediencia, cuando desobedecemos ante Dios, debemos de tener un corazón para arrepentirnos también. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación es perdonar y también recibir más gracia por parte de Dios. Los cristianos debemos continuar arrepintiéndonos y volviéndonos también. Seguimos en 2 Timoteo 4:10. Dema, quien una vez acompañó a Pablo en la predicación. Pero Dema, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Así como Lot estaba siguiendo a Abraham y de repente se alejó, se apartó de su tío y fue a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Este Demas que acompañó a Pablo en la predicación, pero lo desamparó porque amó a este mundo y se ha ido a Tesalónica, ¿verdad? Realmente Demas no se sabe si era una persona salva o no, ¿no? Pero si es una persona que realmente es salva y se arrepiente el final y vuelve a Dios, hay personas así realmente, ¿no? Pero tienes que saber arrepentirte. Entonces solo así habrá el consuelo de Dios, la gracia de Dios y una gracia mayor, gracia sobre gracia, ¿no? Por eso, Dios nos da felicidad. Cuando mientras leo estas palabras de San Mateo 5, ¿cómo puedo expresar esto? Estoy preocupado. Aunque escribí un libro llamado Sobre la felicidad cristiana, no he escrito lo suficiente. Son escaleras para ir al cielo. Cuando se trata de los tipos de bendiciones son 7, ¿no? ¿No? Son 8 al fin y al cabo, ¿no? Pero realmente son 7, ¿no? Son 7 pasos al cielo, ¿no? Porque luego el octavo dice los que son los bienaventurados, los que sufren persecución, ¿no? Pero realmente solo son 7 escaleras para ir al cielo.
Son 7 pasos, ¿verdad? Y vamos a seguir estudiando cada uno de ellos. Nosotros tenemos que también, se convierte para carácter espiritual de aquellos que van al cielo también. Vamos a continuar estudiando y la semana que viene tendremos el seminario de la Biblia, por lo que vamos a orar todos juntos por esto. Y por favor, estén todos preparados, ¿vale? Vamos a terminar con oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Señor, te agradecemos por no habernos guiado hasta este momento en poder vivir una vida obedeciéndote. Señor, nosotros somos débiles, a veces hay momentos en el que no sabemos si estamos haciendo las cosas a tu voluntad o a nuestra propia voluntad, Señor, por lo que, Señor, haznos saber lo que hemos hecho mal, Señor, para que podamos arrepentirnos y volvernos hacia ti, Señor, y obedecerte, Señor, y para llevar a cabo tu gran obra, Señor, te pedimos de que nos des valor, fuerza y sabiduría y poder, Señor. Sabemos, dentro de una semana, que tendremos el seminario de la Biblia. Al igual que hasta ahora hay muchas almas que están recibiendo la salvación, Señor, te pedimos de que nos uses a cada uno de nosotros para que puedan recibir la salvación muchas más personas en este seminario. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.